Cuando en Argentina hablamos del camión, la imagen que se nos viene a la cabeza es la del líder sindical Hugo Moyano y sus columnas de camioneros con pecheras verdes y blancas. No sería injusto pensar que asociamos al camión con el gremio que representa a sus choferes y sus movilizaciones, con los discursos políticos de sus líderes sindicales y en definitiva con su esencia consolidada de factor de presión indiscutido y transversal a cada gobierno. Esta imagen, mayormente negativa, nos impide ver la otra cara, la del transporte que mueve más del 90% de las cargas en todo el país, que está compuesto por empresas que invierten en esas unidades, pagan el gasoil, los peajes, los neumáticos y lubricantes, que emplean a varios choferes y que luego se sientan en las paritarias a negociar los convenios colectivos de trabajo con los líderes sindicales. Política al margen, el mismo discurso gremial que reza «Si paramos nosotros, para el país», aplica tanto a la retórica gremial como a la empresarial. Y lo cierto es que el transporte de cargas, mayoritariamente representado por empresas pymes, está a las puertas de una parálisis. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Más sobre Milei y el comercio exterior. Además, la aduana continúa persiguiendo a los que subfacturan. ¿Cómo evolucionó la industria? Por otro lado, costos logísticos golpeados por la devaluación. Por último, la balanza comercial en caída libre. Más sobre Milei y el comercio exterior. El país se divide entre asombrados y preocupados y exultantes por los resultados preliminares a presidente que arrojó las PASO. Ahora es tiempo de desglosar propuestas y en el caso de Javier Milei, por tratarse del único candidato sin experiencia ejecutiva o menos conocido por el Círculo Rojo, urge conocer a fondo qué pretende instrumentar, en nuestro caso en materia de comercio exterior. Uno de los principales puntos es la apertura comercial a la chilena, como dijo él. Como dijimos en nuestro episodio anterior, Chile cuenta con un arancel consolidado del 6%, lo que lo convierte en una de las economías más abiertas de la región. Hablamos con Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales, y uno de los máximos referentes del comercio internacional del país, y le preguntamos qué posibilidades hay de instrumentar este aspecto del plan de gobierno de Javier Milei. Ellos consideran que Chile se abrió unilateralmente. O sea, la idea es Chile bajó el arancel a un promedio en 5 y pico % unilateralmente y que no hay que esperar a reciprocidad. Eso es en parte verdad, pero lo cierto también es que Chile firmó 18 tratados de libre comercio con todo el mundo, tiene acuerdo de libre comercio con el 80% del mundo. O sea, la apertura a la chilena es apertura unilateral sin esperar reciprocidad. A eso se refiere, pero mi referencia es Chile también tiene acceso a mercados, a terceros mercados con reducción de arancel para el ingreso de sus productos en terceros mercados por celebración de acuerdos de libre comercio, que eso ya no es a la chilena, es a la convencional de los Regional Trade Agreements y bueno, me parece que la chilena debe ser completada con esto otro también, aunque no esté dentro de la definición convencional de la chilena. Primer punto importante, el comercio exterior es una avenida de dos vías. Para poder contar con preferencias de acceso comerciales en un mercado y aumentar las exportaciones, la reciprocidad no solo es deseable, sino esperable. Claro que antes de pedirle a un mercado que se abra nuestras exportaciones, la Argentina debería empezar por hacer sus deberes y liberar a las exportaciones de sus impuestos, mal llamados retenciones. Elizondo nos dio su opinión al respecto. Me parece bien, bueno, es lo que es. La verdad es que los impuestos a las exportaciones, hay apenas una decena de países que aplican impuestos a las exportaciones de relativa magnitud. Uno, la Argentina, de los demás, salvo Rusia, son todos insignificantes. Así que
está claro que es distorsivo. El consenso respecto de la eliminación de los derechos de exportación abarca tanto a los productores y empresarios que los pagan, como al perfil político que entiende que el comercio exterior es un vector excluyente del desarrollo económico del país. Pero en los últimos 20 años la recaudación que generaron los derechos de exportación sostuvo políticas de gobierno de apoyo y subsidios que pocos se animaron a desmantelar por completo. Ahora bien, ¿qué opina Elizondo respecto de la política más importante señalada por Milei, es decir, la eliminación de los impuestos a la importación? Yo te diría, primero es un problema formal, que la política en ese sentido es mercosuriana, o sea, eso hay que acordarlo con el Mercosur o romper el Mercosur. Por lo tanto, yo creo que hay detrás de esto una política abiertamente antimercosuriana de Milei. Ahora, por el otro lado, la verdad es que a esta altura del partido, reducir los derechos de importación a mí me parece una buena decisión. El mundo redujo, Emiliano, el arancel promedio de 15% hace 30 años a menos de 5% hoy. Los países desarrollados tienen un arancel promedio bajísimo, 3%, 4%, porque tienen mucho cero y en algún caso algún arancel específico por determinado factor. A esta altura del partido la Argentina necesita tecnología, necesita innovación, necesita favorecer la vinculación de empresas argentinas con socios y proveedores del exterior. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un acierto en términos de postura ideológica, aunque probablemente no pueda ser implementado de un día para el otro y requiera cierto gradualismo, porque hay que ir esperando a la vez que la economía se ordene, porque si vos bajás aranceles con una macroeconomía desordenada, ahí sí haces una carnicería, entonces yo creo que debe ser gradual. Pero también yo creo que es bueno la apertura de reducción de aranceles y de bajar retenciones, pero negociando con terceros mercados que te bajen ellos los aranceles. Ahí me parece que hay algo más que hay que esperar. En este sentido, los aperturistas ultraliberales concentran demasiada energía en la agenda propia y no en los acuerdos con terceros. Yo creo que hay que pedir reciprocidad, porque si no vas a tener un problema. Así como señalábamos que los primeros acordes tocados por Milei eran música para los oídos del comercio exterior, la partitura es extensa y los instrumentos en ensamble son muchos. Hoy, claramente, para algunos el Mercosur desafina porque nos impone un corset del que es difícil escapar. Uruguay quiere romper con el bloque porque pretende justamente cerrar acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Paraguay, en cambio, optó por ajustar sus impuestos internos para atraer inversiones y realizar un comercio exterior vigoroso. Brasil es un eterno proteccionista de su industria porque tiene un mercado interno grande y su industria así lo refleja, y además tiene aspiraciones geopolíticas dignas de un gigante. Y la Argentina es más pendular. Hay mercados que dependen exclusivamente de Brasil, como la automotriz, y a otros que les encantaría preferencias para producir y exportar más, como el agroalimentario. Pero a cambio nos van a pedir liberar sectores para poder importar. Nada está definido, por el contrario, está todo por hacer. Siguiente noticia. La aduana persigue a los que subfacturan. La aduana descubrió que la empresa de alimentos Molinos Tres Arroyos subfacturó 162 exportaciones de pastas secas hacia Chile, que habían sido trianguladas vía Estados Unidos. Entre tributos adeudados e infracciones, a la firma podría caberle una multa de casi 12.000 millones de pesos por violación al artículo 954 del Código Aduanero. En tanto, también se detectaron subfacturaciones con ventas de nitrato de amonio, usado como fertilizante y como explosivo en minería. La empresa Austin Powder Argentina trianguló exportaciones por 275 toneladas a través de una subsidiaria en Chile. Por último, el organismo que conduce Guillermo Mitchell suspendió a 3 frigoríficos del registro de importadores y exportadores por irregularidades detectadas en su operatoria de comercio exterior. En el caso de Molinos Tres Arroyos, la subfacturación apuntó tanto a evadir impuestos como a ingresar menos divisas al país. La empresa cambió la forma de operar desde 2020. Mientras antes exportaba directamente a Chile, luego operó a través de una intermediaria de Estados Unidos donde los precios de salida eran inferiores a los registrados en el ingreso de la aduana chilena. Las diferencias llegaron hasta el 78% siempre según la aduana argentina. La mercadería salió directamente de Tres Arroyos a Chile, lo que indica que la triangulación con Estados Unidos no aportó ningún agregado de valor
para justificar la refacturación. Respecto del nitrato de amonio, la filial local de la multinacional Austin Powder comenzó a documentar precios cada vez menores en las exportaciones. Mientras en el pasado las ventas guardaban relación con el precio internacional del mercado, ahora pasaron a ser un 50% más bajas, afectando al fisco tanto en el pago de tributos como en el ingreso de divisas. Por último, 3 frigoríficos fueron excluidos del registro. Azul Natural Beef, entre 2018 y 2020, exportaba directamente a una comercializadora en Chile, pero en los últimos 2 años apeló a un intermediario radicado en Chipre para documentar el 100% de las exportaciones al mismo cliente final, reduciendo el valor de las ventas en un 30% para eludir el pago de impuestos y evitar liquidar divisas por $3,5 millones. Por su parte, AMT Sud, cuya suspensión se agrega a una que había recibido anteriormente, no liquidó $18 millones, correspondientes a 169 operaciones de exportación, mientras que OnBit SRL evitó liquidar $2,8 millones por 28 permisos de embarque. Siguiente noticia. La evolución de la industria. El índice de producción industrial de Fiel registró en julio una caída interanual de 2,5% y ya son 3 meses consecutivos de retroceso de la actividad fabril en el país. El mejor desempeño lo logró la industria automotriz, con un nuevo aumento de las exportaciones y un despliegue del 20% de la actividad, mientras que en los minerales no metálicos se destaca la caída por 4º mes consecutivo de los despachos de cemento, principal indicador de la actividad de la construcción. No obstante, el rubro muestra un crecimiento interanual del 13,3%. A propósito de la construcción, hacemos un comentario. La imposibilidad de girar dividendos obliga a muchas empresas a sentarse en una montaña de pesos con su ganancia. Construir edificios, oficinas y barrios privados son parte de las alternativas que les quedan, lo que infla así el mercado de la construcción. En tanto, la producción de aluminio no logró compensar la caída en la actividad siderúrgica primaria y de elaborados, producto del conflicto gremial con la UOM. En lo que hace a la rama de alimentos y bebidas, la faena vacuna volvió a mostrar en julio una marcada alza interanual, junto con una alta participación de hembras, una mala noticia respecto de la producción futura. Por su parte, la producción de aceites continúa mostrando caídas a causa de la falta de insumos, y al interior de la metalmecánica se tiene mayor debilidad en la producción de maquinaria agrícola, junto con retrocesos de actividad en un mayor número de plantas del sector. En síntesis, la industria acumula en los primeros 7 meses del año un retroceso del 1% respecto de 2022, y los indicadores que permiten monitorear la actual fase de contracción no arrojan señales de una rápida reversión. En cambio, todos los indicadores son consistentes con el tránsito por una fase de caída de la producción industrial que se extiende por los últimos 14 meses y que resulta poco profunda en la comparación con episodios previos. En agosto, en la previa a las elecciones PASO, se habían reforzado las restricciones al acceso de las divisas a partir de la reducción del indicador de capacidad económica o financiera o la dilación en la aprobación de la CIRA, sumando así mayores trabas al desarrollo de la actividad productiva. La devaluación del tipo de cambio y el ajuste de tasas de interés luego de las elecciones, junto con las mayores restricciones a las operaciones con los dólares alternativos, es decir, el MEP y el contado con liqui, coordinaron el freno en la venta de insumos. Junto al anterior, un acelerado pasaje a precios recorta la mejora cambiaria real y profundiza el deterioro del poder de compra del público. Siguiente noticia. Costos logísticos golpeados por la devaluación. El Departamento de Estadística de CEDOL se reunió excepcionalmente para medir el impacto que están teniendo hasta la fecha los costos logísticos en el mes de agosto, contemplando lo ocurrido con el valor del dólar y variaciones prefijadas en materia de paritarias del sector seguridad y del propio sector logístico que exponen al sector en una situación de total crisis. En este contexto, los indicadores están arrojando incrementos del orden del 13,69%, lo que representa un piso de aumento correspondiente a la primera quincena de agosto. Dialogamos con el presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, Hernán Sánchez, quien nos brindó un panorama sobre lo que atraviesa la logística.
La situación es preocupante, digamos. La logística de ninguna manera es formadora de precio, pero sí es un actor en la cadena de valor. Nuestra actividad no tiene posibilidad de amalgamar o de diferir ese traslado de incremento de costos, con lo cual obviamente lo que va a ocurrir ahora es un reacomodamiento de los costos logísticos en forma casi permanente, acompañando a la inflación. Esto va a ocurrir, este es un escenario que ya lo tenemos totalmente analizado, que nos hemos juntado, hemos discutido, y bueno, y esto es lo que va a ocurrir. O sea, la logística va a acompañar la dinámica inflacionaria por la que está atravesando el país. No hay manera de no hacerlo, digamos. Es una actividad que no tiene forma, no tiene stocks. La mayoría de nuestros costos son totalmente erogables. Combustible, la mano de obra, el equipamiento, digamos. Es una actividad que se sustenta básicamente en la productividad, en el definir procesos, en aportar valor a través de la actividad en sí misma, no a través de bienes de activos o de bienes de capital. Así que es muy difícil que esto no ocurra y bueno, estamos preparados para eso. Por suerte contamos con un mercado muy maduro de actores que entiende que esto que te estoy diciendo es así y no avisoramos ningún conflicto ni ningún problema en el corto plazo. Ya nos hemos juntado, nos hemos reunido con el gremio en el día de hoy, en el inicio del adelantamiento de las paritarias, derivado de la situación, la cual entendemos y vamos a estar a disposición del Ministerio de Trabajo y las autoridades, como así también bien predispuestos para dialogar con los representantes de los trabajadores y acordar cómo haremos los ajustes que tenemos que hacer para que los colaboradores de nuestra actividad sigan teniendo un sueldo digno y puedan vivir dignamente. En la última actualización solo se han tomado aquellos incrementos que se encuentran en plena aplicación y surgidos de información oficial. Por ejemplo, no se tomaron valores de varios componentes que indudablemente tendrán incidencia, dada la devaluación oficial del tipo de cambio y el ambiente generalizado de alza de costos que se viene registrando en el país. Por ello, el porcentaje informado refleja el impacto mínimo a tener en cuenta, valor que se completará durante el mes de agosto con nueva información verificada según la metodología del cálculo del índice UTN-CEDOL. Siguiente noticia. La balanza comercial en caída libre. Las importaciones de la Argentina sufrieron en julio la mayor contracción del año debido al cierre del grifo derivado de la falta de divisas. En la misma línea, las exportaciones volvieron a caer, manifestando el efecto de la sequía, pero en menor medida que en junio. Las ventas externas totalizaron $6.060 millones en julio, lo que implicó una caída del 22,4%. Mientras que las importaciones totalizaron $6.709 millones, cayendo un 19,1% en la comparación anual. De esta manera, el gobierno aplicó una vuelta más al torniquete implementado sobre las importaciones y junto con una caída más suave de las exportaciones logró acotar fuertemente el déficit que alcanzó los $649 millones. De acuerdo con la consultora BCEP, la apremiante situación de las reservas sigue empeorando y deja un menor margen para agosto, incluso utilizando yuanes en lugar de dólares. Esto implica que mientras en los primeros 7 meses de 2022 se acumuló un superávit de $2.493 millones, en 2023 ya se computa un déficit de $5.146 millones, lo que indica que por balanza comercial la Argentina está perdiendo nada menos que $7.639 millones. Por último, el intercambio comercial de la Argentina totalizó $12.769 millones en julio y sigue en la pendiente, con una caída interanual de nada menos que 20,7%. Ahora sí, vamos con el tema de este episodio. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC, alertó sobre la eventual paralización de la actividad a raíz de los continuos aumentos de costos y la falta de previsibilidad en la operatoria. En medio de un contexto de altísima volatilidad, el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEAC se vio obligado a actualizar los datos del índice que tradicionalmente elabora cada mes. Solo en lo que va de agosto, mover un camión en la Argentina
fue un 17,04% más caro. En este periodo, 9 de los 11 rubros que forman parte del índice sufrieron aumentos derivados de la depreciación del tipo de cambio oficial. El presidente de FADEAC, Roberto Guarnieri, explicó que la alta inflación, la fuerte presión tributaria, la falta de insumos, las altas tasas de interés y la volatilidad en el tipo de cambio ponen en riesgo la continuidad en el negocio de las mayorías de las 4.500 pymes que forman parte de FADEAC. El cóctel se completa con el aumento de peajes de 38,3%, siendo el ítem que más aumentó, y los adicionales que demanda la firma del convenio colectivo de trabajo con camioneros. Es decir, que el índice de costos de FADEAC interanual ya superó el 142%. Dialogamos con el tesorero de la entidad, Carlos Révora, quien nos explicó los motivos de esta parálisis. Básicamente es por la falta de cargas, porque hay una paralización de la industria, el efecto de la sequía en algunas zonas centro del país, y hay menos cargas, por lo tanto hay un poco más de bodega disponible y eso conspira contra los ajustes de precios. El aumento de costos es una de las caras de esta crisis. Aumentan los costos por inflación y aumentan también por los faltantes, como en el caso de los neumáticos, insumo crítico del transporte junto con la mano de obra y el combustible, obviamente. Un camión que carga 500 litros de gasoil lleva un promedio de 22 neumáticos por unidad y, por el desgaste implícito de la actividad, su reposición es alta. Estamos viendo en algunas estaciones de servicio merma de combustible, estamos viendo también el tema de los neumáticos, que no hay precios, los precios de referencia están totalmente desbocados, no tenemos relación con respecto a eso. Los combustibles que registraban aumentos mensuales en torno al 5% hasta julio, gracias al acuerdo de precios justos, en agosto saltaron al 17,9%. Pero este aumento es en el surtidor. En el caso del combustible a granel y mayorista, que es el que más consume el sector, el aumento saltó al 35%, mientras que los lubricantes se incrementaron en un 27,5%. Y esta es una película que ya vimos el año pasado, cuando había faltantes de gasoil. Ante el incremento en el precio mayorista, el transporte de cargas va a demandar más combustibles en el surtidor, y esto provoca una corrección de precios, problemas de abastecimiento e incluso ventas no registradas. Pero los aumentos o mayores costos no se reducen solo a los insumos, según Révora, sino también al costo financiero. Con la suba de tasas se fue desde el 1 de agosto al 18 un 17%. Para que ustedes tengan una idea del impacto de los aumentos, nosotros en 18 días de la evolución del índice de precios tuvimos un 17,04%, es decir, casi el 1% diario ininterrumpido durante lo que va del mes de agosto. Realmente la situación es grave. La duda que surge en esta situación es si la economía está tan planchada que hace que el transporte no tenga actividad, o bien si ante la escalada abrupta de costos y la incertidumbre respecto del traslado al cliente hace que, en definitiva, las empresas decidan parar realizando un lockout. Con referencia a la situación de parálisis que se traduciría en un lockout patronal, acá en realidad hay que tener en cuenta el tamaño o la magnitud de cada empresa. El cuentapropista o de un propietario de un camión o dos, por ahí sobrevive porque no tiene en cuenta por ahí el costo de amortización o determinadas variables y no lo ajusta. Y las grandes empresas que tienen otro respaldo, otros costos de mantener flota y tienen más espalda para aguantar esta situación. Acá lo más complicado es para las 4.500 pymes adheridas a FADEAC, que algunas tienen 3, 4 camiones y algunas 20, 25 unidades. Ese transportista se ve muy complicado porque no es formador de tarifa, no tiene grandes compañías a las que puede trabajar y trasladar los costos en forma inmediata. Entonces, ese está un poco a la deriva de lo que el dador de carga está dando de precio de flete. Entonces,
ese es más vulnerable ante esta situación. Nosotros no estamos apoyando ninguna medida de corte ni de paro, simplemente pedimos que se tomen medidas, y querer trabajar. Nosotros no queremos en lo inmediato, con la situación que está pasando en nuestro país, muy delicada, no queremos fomentar eso. La verdad que no estamos de acuerdo. El estancamiento económico, la altísima inflación, el cepo al comercio exterior y la incertidumbre política que afecta a los negocios hace muy difícil pensar en medidas de corto plazo que puedan llegar a mitigar estos impactos. Lo que nosotros necesitamos es, al menos en el corto plazo, llamémosle hasta el periodo de las elecciones o hasta el momento que se haga el recambio de las autoridades, o si son elegidas las mismas autoridades que cambien los lugares de mando, necesitamos un poco de previsibilidad, porque nosotros cuando hacemos un viaje lo cerramos a fin de mes y ese mes lo terminamos cobrando los 30 días, es decir, desde que hicimos el viaje hasta que ingresó a nuestras cuentas, tenemos un promedio de entre 60 y 75 días. Hoy, con una tasa de interés de un 10% mensual, imagínense el desfasaje que nos produce en nuestras economías, muy importante. Simplemente queremos sentarnos con las autoridades para tener al menos un panorama más cierto de acá. No estamos hablando en el largo plazo, 60 días, 90 días. Nos dicen que el aumento de combustible no se va a dar hasta el 31 de octubre. Bueno, necesitaríamos anclar al menos las variables más importantes y en base a eso tener para tomar decisiones. Y de esta manera, con los camiones parados, cerramos este episodio. Gracias por conectar y contanos qué temas te gustaría que tratemos en futuros episodios. Este fue otro episodio de Lookout Trade Talks, un podcast de Lookout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lookout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lookout.com.ar.